se da. Saludos al 202A, al 202B, al 202C y al 202D. Espero que con este resumen puedan estudiar para el examen. Ojo, este es un resumen para el examen, nada más que para eso, así que pongan mucha atención, donde sobre todo les digo pongan mucha atención. ¿De acuerdo? ¿Comenzamos? Perfecto. Vamos a ir rápidamente por todas las unidades que pasamos en este semestre. Nuestra primera unidad, nuestra primera conversación fue acerca de, sobre todo, la segunda mitad del siglo XX. Pero para poder entender la segunda mitad del siglo XX, teníamos que entender cómo partió este siglo. Y este siglo, el siglo XX, partió en el siglo XIX. Puede ser una tontera, pero era verdad. Desde 1870 en adelante hay grandes crisis económicas mundiales. En 1870, 1880, como decía, y a finales del siglo XIX hay grandes crisis económicas mundiales. Y esto altera los nervios, obviamente, de todas las potencias. Ahí los grandes ganadores, obviamente, son Inglaterra, Francia y en parte Bélgica, Holanda, sobre todo en la parte sur del continente o del continente africano. Bien, veamos cuáles son las causas que tiene nuestra Gran Guerra, o la Gran Guerra, llamada también así a la Primera Guerra Mundial. Los conflictos sociales que van desde 1850 hasta 1900 son crueles en Europa y formulan nuevas formas de criticar a los antiguos regímenes. Segunda cosa importante, la colonización, cómo se distribuyeron finalmente a Asia y África las grandes naciones europeas, Gran Bretaña versus Alemania versus el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano, en fin, hay grandes rencillas que siguen adelante durante este curso. Las crisis mundiales, las crisis económicas globales que tuvimos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, el naciente nacionalismo, el creciente nacionalismo que se ve sobre todo en la reunificación alemana y los problemas de disolución del Imperio Austrohúngaro y el Otomano. El asesinato de Francisco Fernando, del archiduque Francisco Fernando, es la causa, el casus belli se llama, ¿no? La causa particular, objetiva, por el cual parte finalmente la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hay otras cosas más que se adhieren finalmente para que esto ocurra. Por una parte, el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, que es el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, es básicamente la última gota que rebalsa el vaso. Aparte de estas cosas, hay una última consecuencia que son los pactos que se han formado. Por una parte tenemos a la Triple Entente y por otro lado a la Triple Alianza. La Triple Entente construida por Gran Bretaña, por Francia, incluso por Rusia, y el otro lado Alemania, Italia, el Imperio Austrohúngaro y también el Imperio Otomano en parte. También hay una guerra que se está empezando a librar en China y Japón. Sin embargo, lo que está pasando en Europa no solamente está afectando a la misma Europa, sino que también afecta a todo el mundo. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? El fin de la Primera Guerra Mundial no tiene un momento tan específico como es el caso de otras guerras cuando termina. Es más bien la decisión de los países que están involucrados de terminar la guerra. Y es por eso que se genera lo que llamamos el Pacto de Versalles o el Pacto de París o el Tratado de Versalles. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial están cifradas en cómo algunos ganan y otros pierden. Aquí el gran perdedor es Alemania, sin duda alguna, y es humillada finalmente la nación a través de todo el concierto internacional, echándole la culpa de todos los males, de todas las muertes, de todos los desastres, de toda la destrucción, y en parte también con el Imperio Austrohúngaro, pero principalmente Alemania. Segundo, a este mismo sistema, el mismo sistema alemán de enjuiciamiento finalmente a su participación, se le achacan no solamente la culpa, sino también gravámenes económicos, vale decir, una sanción económica muy fuerte que terminó de pagarse recién en el año 2010. Así de grave, finalmente, y así de grande es la cuenta que le pasan a Alemania por la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos empieza a reclamar por una fuerte oleada migratoria ocurrida a propósito de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Es el caso del Padrino, si ustedes ven esas películas como de los años 20, de los 1915 a 1925, van a ver estas oleadas de migrantes europeos pobres que llegan hasta Estados Unidos, a América. Alemania obviamente tiene que pagar por toda esta reconstrucción que tiene que darse en el concierto internacional, sobre todo en el europeo.
se instala una doctrina económica donde los países de la Triple Entente son los países reinantes, por así llamarlo, ¿no? Aquí es donde el liberalismo, el capitalismo económico impera desde el siglo XX en adelante. Y por último también está la posibilidad de que se genere por primera vez un acuerdo global, un acuerdo mundial en el que los países puedan ponerse de acuerdo en una nueva institución u organización que permita asegurar en parte la paz. Esta es la promoción que hace Woodrow Wilson y otros gobernantes. Woodrow Wilson de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, famoso por sus 14 puntos de Woodrow Wilson, ¿no? Entre ellos, finalmente, dos cosas importantes que se dan dentro de la Conferencia París o el Tratado de Versalles, como hemos dicho. Una es la consideración de que efectivamente se generen límites para la intervención de los países. A esto le llamamos la doctrina de no intervención. Y la segunda cosa importante de entre los postulados de Woodrow Wilson es la creación de la Sociedad de las Naciones, que es, como decía, la primera organización de países a nivel global donde se puede asegurar la paz y promover la reconstrucción de los países. Estos dos objetivos. Lamentablemente la Sociedad de las Naciones va a tener una corta duración, ya que no va a ser ni 20 ni 30 años después que vamos a tener la Segunda Guerra Mundial, y eso inmediatamente termina con la vigencia que puede tener la Sociedad de las Naciones, como decía. Rusia. ¿Por qué era importante Rusia? ¿Qué es lo que estaba pasando en Rusia? No solamente tenemos un mundial de fútbol, sino también dentro de nuestra materia la vimos como un capítulo aparte. Desde 1900 en adelante el zar Nicolás II tiene muchos problemas. Pero no va a ser hasta 1917 que la gran revolución rusa, la revolución comunista o la revolución socialista de Rusia toma el poder. Es a través de Vladimir Ilich Lenin que se desarrolla finalmente como el gran líder de la revolución rusa esta primera etapa de la revolución, donde se entrega al pueblo, a los soviets, estas organizaciones de pequeñas organizaciones de comuneros, la toma de decisiones respecto de su propia comunidad. Durante la construcción de esta Rusia comunista o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde se anexa Ucrania, Letonia, Estonia y todos esos países tan raros que nos suenan y que hoy día van a ser muy famosos por la Copa Mundial que se está jugando de fútbol, mientras está esta etapa de construcción, nuestro querido Lenin tiene la mala idea de morirse y tiene que asumir a alguien más. En este caso va a ser Stalin, ¿no? Lyof Stalin, quien asume para desarrollar un sistema bastante distinto dentro de la misma revolución comunista. Fíjense lo siguiente, Lenin y Trotsky, que es el gran ideólogo de la revolución rusa, tienen la idea de que el comunismo tiene que ser una cuestión que a todo el mundo le interese y todo el mundo desarrolle de la manera más o menos igual como se hace en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética. Creía en lo que se llama el pancomunismo, que es una forma global de realizar el comunismo, de llevarlo adelante. Mientras que Stalin, que tiene una historia de vida bastante diferente a la que podría tener Lenin y Trotsky, cree que el comunismo debe darse a la manera de cada pueblo, y eso le va a ayudar en parte a transformar su visión de la Unión Soviética en una que pueda tener un cierto acuerdo o concierto internacional con los países capitalistas en una primera etapa, sobre todo antes y durante de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Stalin, que estaba vivo no como los otros, Lenin murió y Stalin mandó a matar a Trotsky, que estaba en México, teniendo una aventurilla con Frida Kahlo, para que vean que este asunto es de la Rosa de Guadalupe también. Y lo que hace Stalin es tratar de llegar a acuerdos con todos los gobernantes de Europa. Y se van a dar cuenta en unos poquitos segundos más que esta doctrina de Stalin le va a llevar a grandes réditos con Gran Bretaña, con Estados Unidos y otros, pero le va a llevar a tener un tropezón muy grande con alguien que está comenzando a levantarse en otro lado de Europa, en el centro de Europa, en Alemania. Como decía, en el centro de Europa, en Alemania, las cosas no andaban bien desde el final de la Primera Guerra Mundial. Y esto se acentúa porque en 1929, es decir, 10 años después del fin de la Primera Guerra Mundial, hay un gran
crack de las bolsas de comercio, las bolsas donde se transan finalmente bienes de consumo, se especula respecto del precio de los bienes de consumo, hay una caída finalmente de los mercados financieros en Wall Street, en Estados Unidos. Y esto impacta en todo el mundo, principalmente en Alemania, que comenzaba a reconstruirse con las primeras señas de lo que uno puede llamar como el milagro alemán, de reconstrucción o de autorreconstrucción a partir de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hay dos cosas que están entrando fuertemente en Alemania. Por una parte, el comunismo, socialismo que viene de la mano de la Unión Soviética, y por otro lado, el nacionalismo que está resurgiendo a pesar de las grandes derrotas y la prohibición del nacionalismo, incluso del desarme que se le aplicó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y es un joven cabo de la Primera Guerra Mundial quien empieza a agarrar una convicción enorme y sobre todo un convencimiento con las otras personas. Todo un plan que desarrolla él mismo y sus seguidores para poder conseguir el poder en Alemania y hacerse finalmente del poder, a la buena o a la mala, lo llevan finalmente a catapultarse como una de las figuras más importantes del siglo XX y quizás el demonio más grande que hemos tenido sobre la faz de la Tierra. Me refiero a Adolf Hitler, un austriaco, no alemán, austriaco y de ascendencia judía, que después se va a rebelar finalmente contra ellos, comienza a tener una gran influencia en la situación política alemana. Tanto así que logra convertirse en el líder del Partido Nacional Socialista. Él genera una reconversión personal, de vestuario, de pelo, bigote, todo empieza a tener un sentido finalmente para él y logra conquistar muchos adherentes. Es más, en 1933 logra llegar al poder a través de la democracia, un voto. Todos los alemanes votaron en esa elección y gana Hitler como canciller. A los pocos días también muere el presidente. Hay un sistema bicameral, perdón, un sistema de dos poderes que cohabitan en Alemania desde ese tiempo en adelante. Y Hitler logra hacerse de todo el poder, convertirse en lo que él llama el Führer, que no es ni un líder ni un gurú, sino que es una mezcla de estas dos cosas, y él elige finalmente este nombre para poder quedar como el único finalmente líder de no solo del nacionalsocialismo ni del nazismo, sino también de toda Alemania. Y lo hace a través de una doctrina que le sirve mucho, y es echarle la culpa a alguien. Esto es la doctrina del chivo expiatorio, búsquenlo en Wikipedia si quieren, pero lo van a encontrar muy fácilmente. Y le echa la culpa a un pueblo, a los judíos, de todo el desastre que está viviendo Alemania. Ni siquiera en Gran Bretaña, ¿no?, que fue quien más lo culpó, quien más lo persiguió, sino que a los judíos. ¿Por qué? Por tres razones, y estas son las tres razones por las cuales Hitler odia y el nazismo persigue a los judíos desde el inicio del conflicto del siglo XX, de la Segunda Guerra Mundial en adelante. La primera cosa es la sobrerepresentación que tiene el pueblo judío en el Estado alemán. Son más o menos el 2% y tienen una gran influencia en los mercados de valores, tienen una gran influencia en la cultura y también en la cultura libertaria, vale decir, en las universidades y en el pensamiento. Por lo tanto, a pesar de ser un grupo tan restringido en Alemania, solo el 2%, terminan teniendo una gran influencia. Segunda cosa importante, los culpan del desastre financiero que tuvo lugar en Alemania antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial. Efectivamente, buena parte de los banqueros son judíos y a ellos se les culpa del desastre financiero que queda en dos ocasiones, a inicios del siglo XX y en 1929. Y la tercera cosa, y esta es la que más llama la atención, es que se les culpa de toda la decadencia moral que existe en Alemania a los judíos. Efectivamente, los judíos son dueños de las primeras maquinarias o industrias del cine. Incluso Hitler da dos ejemplos que son muy procaces, pero al mismo tiempo tienen una gran influencia simbólica para el pueblo alemán. El primero es que habían hecho la primera película donde dos hombres se besaban, y en la segunda habían hecho una película donde una mujer cometía adulterio. Y esto pareciera ser el colmo finalmente para la nación alemana y lo que debía llevar a la persecución completa del pueblo judío. Para hacerles corta la historia, en poco menos de 5 años Hitler ha desarrollado muchas leyes en contra de los judíos y empieza a perseguirlos fuertemente, además de sus ganas de poder hacerse de otros territorios, que lo lleva a tener un pacto con Stalin para no invadir Polonia, un territorio que ambos quieren, obviamente, para no invadir Polonia, y si la invaden, repartírsela, pero Hitler lo traiciona y a los pocos días, a la semana de firmar ese tratado, Hitler invade Polonia y con esto se inicia la Segunda Guerra Mundial.
La Segunda Guerra Mundial fue llamada o considerada también la guerra total. Y es que no solamente Europa entra en guerra, sino que también todo el mundo. Las causas de la Segunda Guerra Mundial son las siguientes. Primero, el fracaso total del Tratado de Versalles, donde se le imponía a Alemania el desarme y la no participación activa en contra del tratado, cosa que Alemania viola en el minuto en que empieza a dictar leyes contra y persiguiendo contra los judíos, que se rearma nuevamente con el ejército y que invade Polonia, ¿no? El anticomunismo en Alemania y otros países, obviamente es una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. El fracaso de la República de Weimar, obviamente, es que es la situación alemana entre las dos guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. El bajo apoyo a la democracia en los países posterior a la guerra. Ojo, esto es muy importante. A pesar de todos los esfuerzos, incluso la creación de la Sociedad de las Naciones, no dio muchos efectos respecto del apoyo a los sistemas democráticos por parte de los países. Más aún, generó un expansionismo y un aislacionismo de otros gobernantes, como el caso de Benito Mussolini en Italia. La Gran Depresión que generó el crack financiero de 1929 en Wall Street, en Estados Unidos, fue la debacle. Todos los mercados cayeron, incluso el chileno, fuertemente. Y incluso en Chile se le presiona al presidente, y apuesto que no saben quién era el presidente de Chile en 1939. ¿No? ¿No se atreve? Juan Antonio Ríos. Lo obligaron obviamente a tener una participación y declararse a favor de uno de los dos bandos, que ya les voy a explicar. Y obviamente el surgimiento del nazismo, el nacionalsocialismo, que empieza a perseguir no solamente a los judíos, sino también a todo aquel que no quiera hacer del imperio alemán, que es lo que buscaba el Führer, con el Tercer Reich, el imperio más poderoso y obviamente la etnia o raza que pudiese dominar al resto del mundo por derecho propio. Una locura total, pero que era muy importante al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los dos pactos que se desarrollan, los dos que se enfrentan finalmente en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Total, son por un parte el eje que considera a Alemania, a Japón e Italia, preferentemente, y el pacto de los aliados, donde están los archiconocidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética, en este caso Stalin está de acuerdo con Estados Unidos, mira cómo son las cosas, y también Polonia, Dinamarca y otros más, China incluso. ¿Cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Y esto es muy importante para la prueba. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial están en la división de Alemania en dos. Ojo, se divide entre la República Federal de Alemania, que va a ser después, y la República Democrática de Alemania. Ya les voy a contar de esto en un ratito más. Luego hay un hundimiento económico y social de Europa, lo que va a tener que con lo que se va a tener que aplicar el Plan Marshall para poder desarrollar una nueva fórmula de reconstrucción. Hay un mundo bipolar, se genera la Guerra Fría, ya vamos a hablar de eso. Nace el espionaje entre naciones de manera más categórica. Aquí nace el mito de James Bond, por ejemplo. Surgen nuevas tecnologías a partir de la guerra. La bomba atómica y ahí en más genera mucha adhesión finalmente para la energía nuclear y para otros elementos, pero sin duda fueron los desastres más tremendos de la humanidad los que generan finalmente el auge de esta tecnología. La Shoah judía, vale decir, el gran castigo que sufre el pueblo judío, más de 11 millones de personas que mueren, de las cuales 1 millón al menos eran niños, en los campos de concentración. El surgimiento de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, el nacimiento del Estado de Israel en 1948 y sobre todo el impulso de la Unión Soviética como una segunda superpotencia en el mundo. Y de aquí en más es donde surge nuestra última historia, finalmente, del periodo histórico que revisamos en este semestre, que es el de la Guerra Fría. Hablemos de la Guerra Fría. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en la Conferencia de San Francisco del 24 de octubre de 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas. Esto pasaba en Estados Unidos, donde Naciones Unidas se crea como un cuerpo, como una confederación, una organización de países que busca promover la paz, reconstruir los países a propósito de la guerra o los desastres naturales, y tercero, promover los derechos humanos, la protección de los derechos humanos. En otro lado, en Alemania había que sacar cuentas de qué hacer finalmente con un país completamente destruido. Y aquí hay dos intervenciones muy fuertes. Por un lado está la Unión Soviética y por otro lado Estados Unidos y sus amigos, Francia e Inglaterra, Gran Bretaña.
y toma la decisión de dividir a Alemania para su protección. Incluso Berlín, que es la capital de Alemania, se divide como para poder darle cierta organización y cierta protección para la reconstrucción. Sin embargo, a poco andar, la Unión Soviética con Estados Unidos entran en un desacuerdo total, y esto es lo importante para el examen. Entran en desacuerdo, y de aquí en adelante, tanto por la forma que tienen para interpretar el mundo, como la división de Alemania y las consecuencias que va a tener esto para el mundo, es que comienza la etapa que llamamos la Guerra Fría, que es una etapa de enfrentamientos no bélicos necesariamente entre principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética, en la que se busca la hegemonía del uno o del otro, tanto a nivel político, social, artístico y cultural. Es una guerra brutal, sin dispararse necesariamente, pero donde las amenazas se mantienen durante casi 40 años. A propósito de Alemania y a propósito de Berlín, la división de Berlín para el bloque de la Unión Soviética y el otro para Estados Unidos y el resto de los países genera lo que llamamos la división de Alemania en dos países distintos, ¿sí? En dos países distintos, que duró bastante tiempo. Por un lado teníamos el grupo el segmento del territorio alemán que estaba bajo la protección de Estados Unidos y sus aliados, es el de la República Federal de Alemania, y por el otro lado el bloque que está protegido o desarrollado o bajo la tutela de la Unión Soviética, que llamaremos el país nuevo que se crea, República Democrática Alemana. Y Berlín, que todavía está dividida, también se divide, a pesar de estar enquistada en la área de protección de la Unión Soviética, se divide nuevamente entre una parte de Berlín este para la Unión Soviética y Berlín oeste para la República Federal de Alemania. Aquí existe lo que se llama el puente aéreo, ¿no? Donde la población de Berlín tiene que ir a visitar a sus familiares al resto de Alemania a través de un avión. Llega un momento, en 1961, donde las cosas se ponen bastante tensas y se genera o se crea lo que llamamos hoy día el Muro de Berlín, que partió como una barrera de alambres de púas y unos enfrentamientos y gritos entre un lado y el otro, hasta transformarse en un muro que tenía 200 metros de espesor, no solamente de muro, sino también era un espacio abierto donde habían minas antipersonales, alambres de púa, francotiradores, una locura total que se armó durante casi 30 años, 29 años, ¿no? Más o menos duró el Muro de Berlín. Y quizás es el muro el símbolo más grande de la división del mundo en la Guerra Fría, ¿no? Una división que puede ser tan sutil como 200 metros de espesor, finalmente entre un país completamente diferente el uno del otro, que no podía darse la mano ni podía visitarse. Las historias de huidas del muro de Berlín de un lado al otro son geniales, son enormes, finalmente podemos estar todo el día hablando de ellas. Pero también dan la muestra de cómo dos superpotencias no se ponen de acuerdo. Unos en función y en favor del comunismo o el socialismo, y otros en función y en apoyo a un sistema que llamaban democrático, pero que nosotros vamos a llamar de manera mucho más certera como un sistema capitalista. Esta lucha se va a manifestar en distintos lados, ¿no? Está la guerra de Vietnam, que es parte de esto, está la guerra de Corea, que es parte de esto. Hace poco tiempo, por fin, Corea del Norte se reúne con Estados Unidos como, yo diría que es la última esquirla que queda de la Guerra Fría, pero una esquirla que nos tiene a todo el mundo temblando. Vietnam fue el gran desastre para Estados Unidos durante este tiempo, hubo varios intentos más también, estuvo la primavera de Praga, en Checoslovaquia y en muchos lugares más donde se interpretó finalmente este tablero nuevo de ajedrez entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ok, hablemos de demografía. La demografía o la ciencia demográfica es aquella ciencia, valga la redundancia, que estudia la evolución de las poblaciones en un territorio determinado y un tiempo determinado. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Queremos averiguar cómo se construyen finalmente las poblaciones humanas, desde las pequeñas ciudades hasta los grandes continentes, e incluso el mundo completamente. Para esto es necesario identificar cómo evoluciona el padrón de la comunidad, vale decir, las tasas de natalidad, de nacimientos, de fecundidad, de embarazos, de mortalidad, la cantidad de muertes, en distintos segmentos etarios, la mortalidad infantil en los más pequeños, la mortalidad de los adultos mayores, cómo se desplazan las distintas poblaciones al momento de trabajar en poblaciones activas, poblaciones pasivas y otros. Quien funda este movimiento y que luego se transforma en una ciencia es nuestro siempre vilipendiado Thomas Malthus.
Para Malthus existía un riesgo enorme después de la Revolución Industrial o dentro de la Revolución Industrial. Malthus sentía de que la cantidad de recursos que existían en el mundo para mantener viva a la población mundial, es decir, para mantener vivas a las personas, eran demasiado pocas en consideración a la gran cantidad de nacimientos y extensión de la vida que estaban teniendo las mismas personas. Para Malthus, lo que para él sería y para sus seguidores sería la catástrofe malthusiana o la catástrofe de Malthus, es que no existan la cantidad de recursos suficientes como para mantener viva a la humanidad. Poniéndolo en una caricatura, Malthus sugería finalmente que se controlara la cantidad de personas que se mantenían vivas. Por lo tanto, no había que promover tanto esto de la salud para recuperar a las personas, sobre todo a las personas pobres, que podrían convertirse en lastre en la sociedad, y dejar que la selección natural de Darwin, esto que estaba tan de moda en el tiempo de Malthus, se convirtiera en un modo de seleccionar también a la cantidad de personas vivas para poder alimentar y mantener de manera más o menos con bienestar. Quienes siguieron a Malthus, los neomalthusianistas o el neomalthusianismo, sé que suena raro el nombre, pero es importante manejarlo. Existe una creencia finalmente que la catástrofe que promueve su profesor, Malthus, es posible todavía, pero que no hay que ser tan cuático, por llamarlo de alguna manera, o tan trágico en la manera como enfrentar la catástrofe demográfica o la catástrofe de Malthus. Lo que se podía hacer era reconstituir finalmente y controlar las formas de reproducción y sexualidad de las personas. Por lo tanto, cualquier sistema de control de la natalidad o control de la fecundidad podría mejorar finalmente esto de delimitar la cantidad de nacimientos. Al igual que Malthus, ellos pensaban que debían limitarse sobre todo los nacimientos de las clases menos favorecidas, porque eran ellos quienes menos opciones u oportunidades tenían como para poder conseguir o tener la oportunidad de adquirir los recursos necesarios para su subsistencia. Y para que no se transformaran en lastres de la comunidad o de la humanidad, debían reducir o controlar su capacidad para poder reproducirse. Aquí es donde entramos a las teorías de la transición demográfica. Hablemos de dos grandes teorías de la transición demográfica. La primera teoría de la transición demográfica establece que existen desde la revolución industrial en adelante condiciones suficientes para hablar de una explosión demográfica. Vale decir que existe como nunca antes en la humanidad un alto nivel de nacimientos, de manera descollante. Si ustedes quieren imaginarlo, ellos piensan que desde el año 10.000 a.C. hasta las fechas de la Revolución Industrial, el crecimiento de la humanidad era más o menos lineal, vale decir que no podía seguir un continuo hacia arriba, pero que era muy tenue. Sin embargo, cuando llegan a la Revolución Industrial, el nacimiento de personas da un salto enorme, por diversas razones que ya van a explicar. No solamente los nacimientos, la tasa de natalidad, sino también la tasa de mortalidad disminuye, por lo tanto las personas empiezan a morir más viejas. ¿Qué es lo que ocurre? La primera teoría de la transición demográfica establece que es la tecnología el elemento central de la transformación del padrón de la población, de la demografía nacional o global. ¿Por qué? La influencia o el impacto de la tecnología en la salud pública, en la producción de alimentos, en el transporte, en las comunicaciones, en la seguridad, permiten que las personas puedan nacer de mejor manera y que mueran un poco más viejas de lo que lo hacían antes. Vale decir, los beneficios de la tecnología promueven a que nazcan más niños y que los viejitos se mueran aún más viejitos. Para ponerlo en un tema súper caricatura, esto es una caricatura, no es que lo que quiere decir simplemente la teoría, es que por primera vez las mujeres, desde estar en su casa y no tener idea si tienen necesidad de un control ginecológico, van a poder tener un médico que sepa de esto. La ginecología es la primera ciencia que desde la Revolución Industrial en adelante funciona de manera muy avanzada, ¿no? Y por primera vez entonces hay un especialista que puede dedicarse al control de la natalidad, por ejemplo, y ayudar a las mujeres a parir y a tener embarazos mucho mejores de los que tenían.
Sin embargo, existe lo que llamamos la teoría o la teoría de la segunda transición demográfica. Al existir una primera transición demográfica, vale decir, el crecimiento explosivo de la población desde la revolución industrial, a medida que nos acercamos a nuestros años, a esta época, esta transición demográfica ha cambiado un poco. A pesar de que sigue extendiéndose la esperanza de vida de las personas, vale decir, los viejitos siguen muriéndose mucho más viejitos que hace 30, 50 y 100 años atrás. La esperanza de vida de hace 20 años atrás era en Chile de 65 años. Hoy nuestra esperanza de vida es de cerca de los 82 años, por lo tanto las personas se mueren más viejitas. Y por otro lado, la tasa de natalidad sí juega un rol diferente al de la primera transición demográfica. En esta segunda transición demográfica, los mismos elementos que de la primera transición demográfica que hacían que creciera la natalidad, ahora hacen que disminuya. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Por cosas bien sencillas. Nuestra comunidad está cambiando y las mujeres hoy no solamente salen a un control ginecológico, sino que el alcance de nuevos derechos y el impacto de nuevas y mejores tecnologías hacen que las mismas mujeres puedan tomar la decisión de ser o no madres. Por lo tanto, eso va a impactar de manera recesiva o va a generar que haya menos nacimientos de aquí en adelante hasta una fecha en que la población más o menos se estabilice. Lo que viene a decir, y esto es lo importante de las dos teorías de la transición demográfica, es que la catástrofe de Malthus no era cierta, no era real, porque la población humana, a propósito de sus avances tecnológicos y del avance simplemente del tiempo, ha podido diseñar una fórmula de poder estabilizarse en el tiempo. Y esto quizás es lo más relevante de los descubrimientos que ha tenido la ciencia demográfica. Existen otros ejemplos más, como la teoría de la revolución reproductiva, que nos lleva a pensar cómo finalmente países como Estados Unidos, a propósito de sus propios principios más profundos, y esto lo pueden ver en la guía y también en los PowerPoint que les dejé, puede convertirse en un lugar donde, siendo muy liberal y con muchos avances tecnológicos, haya muchos nacimientos, a diferencia de lo que dice la teoría de la segunda transición demográfica. Otro elemento importante para el examen, chiquillos, es ¿qué es el censo? El censo, para los objetivos de este curso, es bastante sencillo. Es un tipo de encuesta, un tipo de instrumento que se aplica a la mayor cantidad de la población posible en viviendas en el territorio nacional de Chile cada 10 años aproximadamente, para tener información vital, poblacional y de vivienda. Se hace básicamente para mejorar la forma como se toman decisiones de políticas públicas. Es decir, para ayudar mejor a que nuestra sociedad viva mejor, necesitamos tener mucha información. Y es por eso que se construye una encuesta de tal magnitud como el censo. La teoría de Jared Diamond la hemos visto en el curso a propósito de las 3 unidades que hemos visitado: migración, demografía y también el siglo XX. ¿Por qué es importante? A propósito de las migraciones. Hay 5 elementos que dice Jared Diamond en su libro Colapso que podrían afectar al desarme o el colapso finalmente de las civilizaciones o las sociedades. Porque las personas migran, se van, dejan, abandonan o destruyen, lo que sea, sus propias comunidades. Primera razón: las relaciones que pueden tener las comunidades con comunidades vecinas pacíficas, vale decir, en la medida en que se mantengan las buenas relaciones no hay ningún problema, pero en la medida en que se alteran, vuelan inmediatamente y se puede generar una migración. Segundo elemento, las relaciones inamistosas con las comunidades en las que somos más o menos enemigos. Ahí Jared Diamond da un ejemplo súper interesante de cómo los Inuit, es decir, los esquimales, terminaron casi extinguiéndose a propósito de las migraciones forzosas que tuvieron que hacer a propósito de las guerras. La guerra es un buen elemento, o las amenazas de pandillas, por ejemplo, que pasa en Colombia, para que las personas migren. Tercer elemento, las relaciones que tienen las comunidades con las metrópolis. Uno de los elementos más gravitantes durante la colonia y durante la independencia fueron las migraciones en los distintos puntos de América y a otras latitudes, a propósito de la relación buena o mala que se tenía con España. Ahí hay un elemento importante para las migraciones. Un cuarto elemento está en la relación con los recursos naturales.
Jared Diamond da el ejemplo de Rapa Nui, de la isla de Pascua, donde casi desaparece la población de la isla de Pascua a propósito de la devastación forestal que fue posible a propósito de esto. Nosotros tenemos un ejemplo con el volcán Chaitén, que tuvo que mover a todo un poblado a propósito, migrar completamente el pueblo con monos y petacas a propósito de la erupción de un volcán. Y además los problemas que vamos a tener en el próximo siglo con el cambio climático, los desastres naturales y cosas por el estilo, las crisis del agua, van a hacer que los pueblos migren. Y último elemento son los principios más profundos de cada pueblo. Vale decir que las propias convicciones que lo hacen a uno ser como es, puede ser que eso mismo haga que entremos en contradicción con nosotros mismos, con nuestra comunidad, y tengamos que emigrar o destruirnos como sociedad. Vale decir, las guerras civiles, los golpes de Estado y todos estos elementos podrían contribuir finalmente a que se haga intolerable mantener nuestra vida dentro de un lugar y tengamos que construirla en otra. Esa es la teoría de Jared Diamond, que es el último de los elementos que vamos a revisar. Suerte. Ya, sobre inmigración hay muchas cosas que decir, sin duda alguna. Pero quiero que vean de nuevo el video que vimos en clase y que después repetí 1000 veces, que era la guía, que va a aparecer aquí. ¿Sí? Se llama La copia feliz del Edén, capítulo 5, titulado Migración. Ahí me interesa, para el examen de sobremanera, saber cómo es el perfil de la población migrante en el siglo XIX en Chile. ¿Es preparada? ¿Está capacitada? ¿Es una población pobre? ¿Es nómade? ¿Es sedentaria? ¿Se queda en un mismo lugar? ¿Viene de una ciudad a otra ciudad? ¿Viene del campo a la ciudad? ¿De qué lugares del extranjero? Esos son los elementos que me interesan, más allá de las otras cosas que también son interesantes. Pero para este examen me interesa eso. Espero que estudien, pongan atención a la guía 1, la guía número 2, también a los PowerPoint que les he dejado. Pregúntenle al resto de sus compañeros de los otros cursos y me queda solamente agregar de que si no aprueban este examen tienen más oportunidades, pero después de todos estos videos, si no aprueban, los asesino.